va y sepa más sanguirongüera y anteseo y me pemen va por una baitejina. Sea Igor Ramírez Cardoso, también Irondo Ija, voy a decir pegó a Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional Arroyo Estero pegó a Coarape añese mi PM pe va GNG vagina coño nere ta tuya cuella bebé o pe vagina a escaso de qua jaisa ñande yajaja ñeme harupi taba hoy mi jave coña nere tame ore coji quai caso o mombe uera ñande y catujina o mi apite mombe uñande oikoa kue añete aoyehe ahina oñembotuichave iro katu oñemombe'únte ndaha'éiva añete ha ko árape amombe'uséveme umi caso ojeguereko añemombe'úva y táva Arroyo Esterope omiva pytépe jaguerekohína peteĩ mitã okañyvakue he'i umi tapicha ymaguare oikova'ekue teĩ atypa guasu táva Arroyope oñemomorãvo pe ñane retã isãsohaguére ha oiko upe España ñe'ẽvo ojeherovahína pe desfile estudiantil. Cada 14 y 15 de mayo hasta se suele hacer hasta hoy día esos desfiles y ya en esa época era el fervor era mayor y en esta ocasión este niño se traslada de una de las compañías, una compañía muy alejada de Arroyo Estero, hasta el centro de la ciudad con sus profesores, con sus compañeros. Esto, según cuentan la gente, antes ocurrió cerca de la década del 60, 70. A umaje se apysápe se tua se siwi oñemombe'u hoha upéichapa og̃uahẽ mayma apysápe oiko pe aty guasu omitã kóva ou umi hapichakuérandi ha oguata hikuái omomorã hikuái pe ñane retã isãsohaguére ha upéicha jave pe mitã okañy upe atýgui ndojekuaái mba'épa oiko chuguy ojeheka chupe opa rupi opáma pe aty guasúva ha'e ndojekuaái moõpa oĩ ojeheka chupe opa rupi ha ndojejuhúi upéicha og̃uahẽ pe ka'arúpe pyhare ndojekuaái mba'épa oiko pe mitã sy ha itúva vy'a'ỹmema og̃uahẽ hikuái pe táva Arroyope umi tendotakuéra rendápe ojerurévo pytyvõ ikatu hag̃uáicha ojeheka pe mitãme ha katu peruvi mbo'ehára avei ndoikuaái mba'épa oiko chugui ohupytýva avei chupe peteĩ vy'a'ỹ. Según cuentan la gente de esa época, llegó hasta la detención del docente, en este caso de la profesora, por la desaparición del niño. Se lo buscó en todos los rincones de arroyos y esteros durante varios días, no se le encontró. Hubo un testigo que había dicho de haberle visto al niño cruzar por una de las carreteras de aquel entonces, por las carreteras
eh, iba con mucha prisa y no iba como si estuviera acompañado de alguien. Peya ohasaje ta ara ando jejuhui pemita. Ha petenda ojehero vagina Acevedo. Upe vagina petei costaba yerere jegua tenda era Acevedo. Pe oikoa cuepe ten carai era yo piba Recalde. Ha upeo upe carai oikoa cuepe ten no onguasu ukere no onguasu pe ojehero acue Sanjita. Ha upe vallerere ha oikoa cue. Ha petei pyhareve pe opu'ã ojapo ka'ay ojapo tata ojapo ka'ay ha omopu'ã hembirekópe kay'u hag̃ua hikuái ohendu peteĩ mitã sapukái mombyrete ohendu. Escucharon los llantos de una criatura a lo lejos que provenía del medio del esteral. Y en ese entonces don Recalde no pensó que solamente era parte de su imaginación, así que no hizo caso. A la segunda que empezó a escuchar, ya lo escuchó también su señora y le dice su esposa que escuchaba los llantos de un niño que provenía del medio del esteral. Entonces don Recalde, alarmado por esta situación, le pide otra vez ayuda a un vecino para que lo pueda acompañar para ir a ver qué o quién producía esos llantos. Haupeya ojo hikuái oñondive. Upeya ojo hikuái oñondive ohechávo moúipa upe mitãrasy. Haupeya ojuhu hikuái pe mitãme. Ojuhu hikuái pe yno'õ mbytetépe peteĩ yvyramáta ipirupámava'ekue ru'ãitérehe ojuhu hikuái pe mitã. Opíovera. Oipyhy upémaramo karai Recalde umíva peteĩ canoa ha ojupi oho hikuái og̃uahẽ meve pe ymbytépe ha ojupi pe yvyra arakãre yvyra ru'ãre oĩha meve mitã ha omboguejy hikuái upéicha ndoguejyseivoi pe mitã upégui. Y lo bajaron al niño. El niño estaba atemorizado, según decía, estaba atemorizado, estaba muy nervioso, estaba como mudo, no podía pronunciar palabra alguno. Entonces lo bajan y lo llevan a la casa de don Recalde, donde le ponen la ropa de uno de sus hijos. Y ya cuando empezó a recuperar más el niño de todas las peripecias que pasó, ya que sufría un poco de hipotermia también, ese niño al niño lo llevan hasta el centro de Arroyos y Esteros. O Guerajá y Cuepetaba o Arroyos y Esteros. Y Catuja Guancha o me emas y cuay y tú acuérdate. O por andu y cuepe mitad en baixas cuepas a original pepera. A ipe mitad o hechaja o seja hue o watape taballerere haupechape o cañe. Ha oipyhype tape tujaite oba Paraguaybio og̃uahẽva táva Arroyo Estérope oipyhýpe tape upéva ha ojuhu peteĩ karai'ípe he'i peteĩ karai karape'ípe ojuhu ha upéva he'i chupe oho hag̃ua hendive ha upéva ogueraha chupe ha ohupi chupe pe táva pe tenda Acevedope gua oĩva yno'õme ohupi chupe pe yvyraru'ãitérehe ha oheja upépe ha ha'e osapukaiséjepi ha osapukaise jave ojurumbotyjepi chupe pe karai'i upéva ha'e ombe'u pe mitã ombe'u ha upechaháguinte peteĩ tesa'ãme osapukái kuаарa'e ha osapukái ohendu hag̃uáicha chupe mayma oĩva pe jerére
ha eh, o upéva he'i pemitã oikohague hese. Oñemombe'u chupe mba'éichapa ha oikove hetaite ára ha he'i chupe pe karai karape ogueruhague jepi chupe heta mba'e ogueru chupe eirete ogueru chupe yva. Esta historia, este caso, es muy conocido en toda la ciudad de Arroyo de Esteros y me llegó a mí por transmisión oral. Lo contaban mis abuelos le contaron a mis padres y mis padres me lo contaron a mí. Así que este es uno de los casos muy conocidos en Arroyos y Esteros. Después tenemos más casos. Acá tú mío mi caso y que tú nadie hina o me uta o mi sean girunguera. Aguille PM se rendu agüere hasta pejasa por ahí.